para poder mostrarle la presentación. Julián, que si puede grabar la reunión. Sí, sí, señor, ya estoy en eso. Sí, hola Gaby, Bueno. ya estoy en eso. Bueno, ok, entonces ¿comenzamos o faltan personas para comenzar? Ustedes me dirán. Lo que no se han... bueno, falta... Eso quedó que a las 3 faltan personas. Según veo, ahí faltan personas. Faltaría Jairo, no sé si... Hola, Jairo. Buenas tardes. No sé si esperamos 5 minutos. Creo que la reunión estaba citada a las 3 de la tarde. Si podemos esperar 5 minutos a ver quién más se conecta. Si no, sin embargo, tenemos la grabación de la reunión. Vale, listo. Entonces esperemos 5 minutos y comenzamos. ¿Alguien se podría comunicar con Jairo, por favor? Creo que no hace falta Jairo. Carlos se demora un poco, no puede estar. No sé, Freddy Escobar está por acá. No lo veo. Si alguien se puede comunicar con Freddy. Joe Moreno. Vale, muchas gracias, Willy. Buenas tardes. Buenas tardes. Freddy está un poco ocupado. No sé si quién más nos haría falta. Jairo ya llegó. Joe ya llegó. Creo que nadie más, ¿cierto? Joe, un momento, yo me he dado la lista. Hola. Oswald ya está. Jairo Sánchez ya está. Freddy Escobar me dijo que estaba ocupadito.
Willington ya está, Fernando Saavedra ya está, Carlos también estaba un poco ocupadito y yo de Moreno. Listo, listo, Inge. ¿Sí? Andrés Guillermo. Vale, Sí, ya estamos todos. Entonces, vale. Llámame dale. solamente Guillermo. Guillermo, así, con solo Guillermo está bien. Vale, Tranquilo. Guillermo, listo. Listo, qué pena. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues, mi nombre es Guillermo Moya y bueno, yo soy el gerente de producto de Fluke en Melexa. Para el día de hoy les he preparado dos presentaciones. Vamos a hablar del pirómetro Fluke 568 o termómetro infrarrojo. Muchas personas también le dicen termómetro infrarrojo. Y luego vamos a hablar del medidor de vibraciones Fluke 805. Eh, reglas de la presentación. Por favor, mantener los micrófonos en silencio. Eh, yo voy a ir de todas formas, mediante vamos andando con la presentación. Yo voy a ir haciendo paradas y si tienen preguntas, pues en ese momento activan el micrófono y hacen la pregunta respectiva. ¿Listo? Tenemos aproximadamente 55 minutos para la presentación. La del pirómetro va a ser muy corta, la del Fluke 805 le tenemos que poner algo más de detalle porque tiene, digamos, más cositas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, ustedes adquirieron unos juegos de pirómetro Fluke 568. Viene pues obviamente la unidad principal. Eh, el equipo viene incluido con un termopar tipo K, pero ustedes le pueden conectar cualquier otro cualquier otro termopar, ¿sí? De conexión tipo espada en la parte superior del equipo. Ya les mostraré dónde es la entrada. El equipo también viene incluido con dos baterías AA, viene con un cable USB. El equipo tiene la posibilidad de registrar datos. Es muy sencillo. Y bueno, también ustedes pueden descargar el software Fluke Viewforms, lo pueden descargar de la página de Fluke. eh, y bueno, el equipo viene con su documentación de seguridad y el manual básico de uso. Básicamente esta es la pantalla del equipo, ¿sí? Y el equipo, pues uno va cambiando, digamos, las diferentes opciones a través de la tecla menú. La tecla menú es esta tecla que está aquí en el centro, ¿sí? Que ustedes pueden observar acá, y se puede ir utilizando con el botón del medio. Si ustedes quieren seleccionar una de las opciones, simplemente oprimen ya sea el botón izquierdo o el botón derecho, ¿vale? Les voy a explicar qué sirve cada opción. Eh, la opción GRDR es básicamente para guardar los datos, ¿sí? Eh, la opción MEM es para revisar la memoria del equipo, ¿sí? Les va a mostrar las diferentes lecturas. Mínimos y máximos, activa la función mínimos y máximos para conocer la temperatura mínima o máxima del punto donde se está observando. Ya les voy a explicar un poco de cómo es el principio de funcionamiento de estos equipos. El principio de funcionamiento es igual al de una cámara termográfica. No sé si ustedes han manejado una cámara termográfica, pero obviamente pues no les va a mostrar la imagen tan chévere como la cámara termográfica ni con toda la cantidad de puntos, ¿sí? Pero funciona muy similar. Digamos que el sensor es el mismo principio de funcionamiento, ¿vale? Bueno, también ustedes pueden seleccionar las unidades de temperatura, ¿sí? Lo pueden hacer en grados Fahrenheit o grados Celsius, ¿sí? Ustedes pueden bloquear el termómetro también para la posición de encendido. Hay un botón que es, hay una opción que se llama CNFG, que es para la opción configuración. Ustedes pueden apagar la luz de fondo, pueden modificar la fecha y hora y pueden cambiar el idioma. También tienen la opción luz, ¿sí? La opción luz es para la luz de fondo del equipo, ¿sí? La pueden dejar encendida o apagada, pues depende del ambiente donde ustedes estén trabajando.
pueden configurar la emisividad. Más adelante vamos a hablar de este término. Vamos a ver algunas tablas de emisividades y cuál es la recomendación de mi parte. Les quiero contar pues que, digamos, en cuanto a esto de termografía, pues soy termógrafo certificado nivel 2 de Snell Group. Entonces, bueno, digamos que tengo ya bastante experiencia en el tema de temperatura, sobre todo en la parte eléctrica. También se pueden activar una opción para mirar temperaturas promedio. Pueden configurar alarmas de temperatura y también pueden activar o desactivar el láser. ¿Listo? Aunque, digamos, siempre es mejor utilizar el láser, a excepción de cuando se estén trabajando en superficies reflectivas. Digamos que el láser al momento de ser apuntado a una superficie reflectiva, se va a ver como un punto caliente cuando no lo es. ¿Listo? Guillermo, tenemos una Sí. mano levantada de Joe. Vale. Entonces, Vale. Joe, adelante. Sí, señor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Le tengo dos Muy bien. preguntas. Sí, señor. Le tengo dos preguntas. Una, el tema de la calibración de esos equipos. ¿Qué me da certeza a mí de que el equipo, la temperatura que estoy tomando, sí es la real? Ok, vale. Bueno, uno de los principios de medición con temperatura infrarroja, ¿sí? Es que lo que vas a leer no va a ser siempre la temperatura real de la superficie, ¿sí? Es, digamos, técnicamente imposible hacerlo con un 100% de precisión. Ahora precisamente les iba a hablar de la emisividad al respecto, ¿vale? En cuanto a las calibraciones, digamos ustedes, dependiendo del número de usos del equipo, el fabricante recomienda que las calibraciones se realicen de forma anual, ¿vale? Pero voy a recalcar un poquito el tema de la medición de temperatura, ¿sí? Y es que, digamos, en termometría infrarroja, digamos, lo que nosotros buscamos son deltas de temperatura. Usualmente nuestro objetivo no es leer temperaturas exactas. ¿Listo? La idea usualmente con este tipo de equipos es tener una idea de una temperatura aproximada. Sin embargo, pues la variación de temperatura pues tampoco es mucho. Usualmente queremos ver temperaturas exactas cuando hacemos estudio de materiales, ¿vale? Y el tema de estudio de materiales es un tema muy de investigación, muy de universidad. Entonces, digamos, para lo que ustedes quieren hacer, que es básicamente predictivo, no aplicaría mucho el tema de tener temperaturas exactas. Nuevamente, a ti lo que te interesa saber son deltas de temperatura, ¿vale? Es decir, si tú tienes, digamos, el mismo equipo, ¿sí? Tú vas a querer medir la misma parte del equipo, si están en condiciones iguales, medir la temperatura. Y pues si hay diferencias de temperatura, debo tomar acciones, ¿vale? No sé si fui claro. Sí, señor. Gracias. En ese orden de ideas le tengo la otra pregunta. Es un poquito ahí aparte usted que es experto. Con todo ese tema de la pandemia, un día vi en un sitio que estaban tomando la temperatura con un equipo, precisamente un Fluke. ¿Sí sirven estos equipos para ese tipo de mediciones a las personas o los termómetros que se están usando son diferentes? ¿Hay alguna diferencia el clínico al industrial? Sí, vale. Bueno, lo que pasa, primero los equipos de Flux son de tipo industrial, ¿sí? Son, digamos, pensados para el uso industrial. Sí pueden ser utilizados en personas, sí lo pueden utilizar. De hecho, nosotros cuando queremos saber si la cámara va a sonar un poco, digamos, raro,
cuando queremos calibrar una cámara, ¿sí? O saber si está haciendo mediciones correctas, lo que nosotros hacemos con una cámara es colocar la emisividad en .98 y ¿qué? Y pues realizar una medición en el lagrimal del ojo. El lagrimal del ojo es la única parte, digamos, del cuerpo humano que puede mostrar la temperatura real de una persona, ¿sí? Obviamente, pues a ese lado no puede usted apuntarlo con un láser, porque digamos, puede estar en riesgo el ojo. A pesar de que el láser es de muy baja potencia, ¿sí? Y en teoría no implicaría ningún daño, pues el fabricante no recomienda pues que se utilice el láser en seres vivos, ¿no? Pero sí, digamos que los equipos se podrían configurar y simular un termómetro para humanos, ¿no? Sin embargo, es mejor utilizar los termómetros que están diseñados para humanos, debido a que estos equipos pues ya vienen con una configuración especial y pues no permiten, digamos, que se modifique esta configuración, ¿sí? En cambio, con estos termómetros toca entrar, hacer bastantes configuraciones y pues el error de medición de temperatura es un poco más alto que los médicos, ¿vale? Esa es como la gran diferencia. Ok, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno. Ingeniero, tenemos una última preguntita de Manuel Fernando. Ok, claro que sí. Manuel, adelante. Sí, buenas tardes. La pregunta buenas tardes. Es que ahí hay un botón que dice mínimos y máximos. Sí. ¿Ese mínimo y máximo es específico de cada equipo o es en general? O sea, tengo un rango para medir de medición, no para medir, de medición de temperatura mínima y máxima en general o particularmente de cada equipo. No, tranquilo, déjame y terminamos esta parte de emisividad y les voy a explicar cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento del termómetro. Les voy a decir por qué se hace mínimo y máximo, ¿vale? En realidad, digamos, cuando tú estás midiendo con el termómetro, no estás midiendo un punto en específico, ¿vale? Pero ya les voy a explicar cómo funciona, ¿listo? Para que quede como más claro y sepan, digamos, cuáles las limitaciones de los pirómetros, ¿sí? Y cómo se puede mejorar en dado caso la exactitud, ¿vale? De la medida. Pero déjame y vamos pasito por pasito, ¿bueno? Ok, entonces continuamos. Bueno, la emisividad, pues básicamente la capacidad de un cuerpo, ¿sí? De emitir energía infrarroja, ¿sí? Y pues el valor de emisividad es proporcional a la energía térmica, digamos, que emite una superficie o un cuerpo negro. ¿Listo? En la teoría infrarroja, los cuerpos negros son los cuerpos perfectos. ¿Sí? Los cuerpos negros tienen una emisividad de 1. En los sistemas de calibración nosotros utilizamos cuerpos negros con una emisividad de 0.95, ¿sí? Y a partir de ahí se realizan las calibraciones de temperatura. Esos cuerpos negros son unos equipos especiales con los cuales vamos modificando la temperatura, ¿sí? A una emisividad fija. ¿Listo? Ese es básicamente el principio de funcionamiento. Como les comentaba, digamos, en el ejemplo de la piel, ¿sí? La piel tiene una emisividad de 0.98. O sea que el cuerpo humano es un muy buen cuerpo emisor, ¿sí? En el caso de los elementos reflectivos, como ahora vamos a ver en la lista de emisividades, los cuerpos reflectivos van a tener unas emisividades más pequeñas. Son cuerpos que son, digamos que o no son muy buenos transmisores de energía. Más bien es la mejor forma de decirlo. ¿Listo? Entonces,
El equipo viene predeterminado para un valor de 0.95, ¿sí? Y mi recomendación es que lo manejen en 0.95, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Digamos, en mis años de experiencia como termógrafo, ustedes no se van a poner a cambiar la emisividad para cada uno de los equipos que van a ver en un tablero, en una estación, ¿sí? En los recorridos, o sea, si no, se van a llevar toda la vida haciendo termografías, ¿sí? Haciendo una termografía para un tablero se van a demorar medio día cambiando emisividad, ¿listo? Entonces, esta no es la idea, ¿sí? La idea es que siempre utilizan una emisividad fija. Mi recomendación es 0.95, ¿sí? Y hagan, digamos, la comparación de temperaturas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de un motor, ¿sí? Nosotros vamos a querer medir la parte del cuerpo donde están las aspas de disipación de temperatura, y también vamos a querer medir temperatura en el domo de los cojinetes. ¿Listo? También es importante, si hay acceso o si los cojinetes están, digamos, disponibles visualmente, hacer una medición en dicha parte. Se puede hacer también medición de temperatura en el empalme, por ejemplo, de 2 ejes, ¿sí? En la manzana, creo que ustedes le llaman así, en la manzana o el acople. Ahí lo pueden hacer mediciones. Eso, digamos, en el caso de un motor, ¿listo? Y la idea, nuevamente, es que manejen una emisividad. ¿Por qué les digo esto? Lo otro es que si ustedes cambian, por ejemplo, a una emisividad de 0.66, digámoslo así, la variación va a ser mínima. Van a ser unos 3 grados. No va a ser una variación representativa si ustedes quieren ver la temperatura real. A mí lo que me interesa, nuevamente, recalco, son ver deltas de temperatura. No me interesa ver la temperatura real del equipo. ¿Listo? Esa es la idea con la termometría. Bueno, otras preguntas que tengan sobre medición de temperatura infrarroja. ¿No? Bueno. Creo que entonces, Jairo tenía una pregunta al inicio. No sé si Jairo tiene alguna pregunta. No. Bueno. No, señor. Vale, entonces continúa, Guillermo. Sí, vale. Gracias. No, tranquilo. Entonces, como les comentaba, el termómetro, además de la función infrarroja, ¿sí? El termómetro también tiene la opción de utilizar un termopar, ¿sí? Y en ese caso, pues, ustedes pueden utilizar un termopar para realizar medición de temperatura de contacto, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta en la pantallita del equipo, ¿sí? Aquí les aparece la temperatura, esa temperatura que ustedes están leyendo, es la temperatura con el infrarrojo, y la pequeña que aparece acá es la temperatura que ustedes hacen con el termopar. ¿Listo? Cualquier termopar tipo K es compatible con el equipo. Entonces, bueno, si ustedes requieren algún otro equipo, bueno, el equipo viene con los suyos, pero si alguna vez requieren de otro tipo de termopar, pues nos pueden comentar también. El equipo para la instalación de las baterías, y bueno, para quitar, él tiene aquí un seguro, ¿sí? Digamos, para retirar o colocar las baterías, ¿vale? Entonces es muy sencillo, está debajo del obturador, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, tener en cuenta eso. Bueno, entonces, en relación a la pregunta sobre la relación de la pregunta que nos hacía el compañero, sobre el máximo y el mínimo, les explico. El termómetro como tal no hace una medición de un punto. Sí, bueno, en realidad es un punto, pero
de acuerdo a la distancia que ustedes tengan respecto al objeto, él va a ir creando un círculo, ¿sí? Hagan en cuenta un círculo de un diámetro cualquiera, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, este equipo, este pirómetro, tiene una especificación que dice de relación distancia-superficie 50:1. ¿Qué quiere decir? Que a una distancia de 50 centímetros les va a generar un círculo, ¿sí? Un círculo de un diámetro de 1 centímetro. ¿Sí me hago entender o no? ¿Es claro? Es muy importante, muchachos, es muy importante que tengan esto súper claro porque, digamos, si entre ustedes más se alejen, ¿sí? Entre ustedes más se alejen del punto de medición, el círculo se va a hacer más grande, ¿sí? Cuando el círculo se hace más grande, se va a perder precisión en la medición. No les estoy diciendo que le pongan el pirómetro encima al equipo de medición porque igual debe haber una distancia mínima de unos 30 centímetros para comenzar la medición, ¿sí? Y pero sí, por ejemplo, si van a hacer mediciones a partir de 3 metros, pues no va a ser lo mismo que a partir de 1 metro, ¿vale? Por eso es muy importante que tengan súper claro este concepto. Yo siempre, digamos, en los cursos, bueno, en los seminarios de termografía o las capacitaciones, siempre les coloco este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, con las cámaras termográficas, con un lente estándar, ¿sí? Digamos que tiene una relación de distancia-superficie 764:1, es decir, de 7.6 metros, ¿sí? Se puede ver un punto con un tamaño de 1 centímetro, ¿sí? Sin embargo, bueno, con las cámaras termográficas hay unos lentes adicionales que uno puede colocar para distancias más grandes. Para estos equipos no aplica, pero la explicación es muy válida, ¿sí? Porque, digamos, con estos lentes se aumenta 2 veces la capacidad del equipo, ¿sí? Y es básicamente lo que les quería como comentar en cuanto a la al máximo y mínimo, ¿sí? Cuando ustedes entran a máximos y mínimos, ¿sí? En ese círculo donde él toma la temperatura, ¿sí? En ese círculo, él va a tomar la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿vale? Eso es lo que él va a medir. ¿Listo? ¿Claro? ¿Es claro el concepto de la relación distancia-temperatura? Distancia-superficie, perdón. Es supremamente importante que lo tengan claro. ¿Aló? O sea que para obtener una medida, más o menos aceptable, debemos estar a 7.6 más o menos, entre 7.6 a 30 centímetros. No. No. Ese es un ejemplo que yo estoy utilizando con una cámara termográfica, ¿sí? Pero en el caso de nuestra pistola, mira que aquí se coloca un ejemplo, ¿sí? De distancia de 1.5 metros, ¿sí? Y con 1.5 metros, pues se va a generar digamos, un círculo de diámetro de 3 centímetros. Va a irse digamos, más grande el equipo, o sea, la superficie de medición se va alargando, se va agrandando, ¿sí? Digamos, si con una distancia de 2 metros es suficiente para que tú midas, ¿vale? Máximo 2 metros. Ah, ¿Listo? listo, ¿Sí? sí. Sí, porque hay partes, por ejemplo, que son de difícil acceso Ajá. y de pronto la medida, o sea, tengo una distancia más o menos de pronto de más de 2 metros, ahí va a variar un poco la temperatura. Sí, va a variar la medición, por lo que te digo, él, digamos, va a promediar la temperatura, o sea, mientras más te alejes, se va a hacer el círculo mucho más grande, ¿vale? Haz de cuenta que haz de cuenta que estás frente al motor y a 1 metro tienes un círculo del tamaño de una moneda de 50. Si tú te alejas, pues
se va a volver, digamos, si te alejas 1 metro, haz de cuenta que se va a volver como el tamaño de una Dunkin' Donut. ¿Listo? Haz de cuenta de eso, digamos, mentalmente. Y bueno, entre más alejados estés del equipo, pues más se va a agrandar el equipo. Pero como te digo, una distancia de 2 metros, no va a haber tanta variación en la medición. Digamos porque este equipo en particular de Fluke es uno de los termómetros que tiene mejor relación distancia-superficie. Tiene una relación de 50-1 en los termómetros. Y si no me equivoco, creo que es la más grande de todos los termómetros. Es un termómetro muy bueno, ¿vale? Digamos, en comparación, por ejemplo, a los 62 Max de Fluke, no es que sea malo, pero, por ejemplo, la relación de distancia objetivo es de 10-1. Entonces, digamos que se pierde un poco más de información, ¿vale? Lo que usted dice de termopar, eso Ajá. es para tomar medidas más intrusivas, o sea, tocando. De contacto. Sí, de contacto. exactamente. Si tú quieres, digamos, tomar la temperatura, no sé, de una superficie del motor, por ejemplo, que no te implique riesgo, como por ejemplo la carcasa, ¿sí? Pues lo puedes hacer con un termopar, digamos, pero es más como comprobación, ¿vale? No es que, porque digamos, no es el objetivo ni el principio de funcionamiento de este termómetro. Digamos que lo principal es con su medición infrarroja y ya con el termopar, pues es para medición de superficie. Pero muy poco, la verdad yo con los pirómetros muy poco y cuando los he utilizado, la verdad, aún más poco el termopar. ¿Sí? Igual, digamos que lo que yo más he utilizado en cámaras, pero bueno, el pirómetro también es muy útil en cuanto al diagnóstico cuando uno necesita hacer mediciones rápidas, ¿vale? Listo, eso es todo con los termómetros, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta adicional. Para empezar con la presentación de medición de vibraciones. ¿Aló? Siga, ingeniero, siga, le estamos escuchando. Sí, vale, ok. Listo. Entonces vamos con el Fluke 805, que es un medidor de vibraciones. Personalmente a mí me parece un equipo bastante chévere. Digamos que a diferencia de muchos otros equipos, el Fluke 805, pues es un equipo, digamos que cabe en una mano. Nosotros lo llamamos el multímetro de las vibraciones. Es un equipo que les puede dar muy buena información, ¿sí? Si es bien utilizado. Digamos que está en un término medio entre un analizador de vibraciones y los lápices, no sé si conocen los lápices de vibraciones. Digamos que este equipo es un poco más avanzado es mucho más avanzado de hecho que un lápiz de vibración. Es un equipo que les puede dar muy buen acercamiento en cuanto al estado de su máquina rotativa, ¿vale? ¿Qué viene incluido? Pues viene incluido con el equipo la unidad principal, que es el Fluke 805 FC. Además de eso, pues viene su maleta, ¿sí? Una maleta de transporte, viene sus baterías AA, viene cable USB, ¿sí? Y pues viene con su documentación, ¿vale? También el equipo tiene una maleta, un estuche de transporte sencillo, en caso, digamos, de que no quieran utilizar, por ejemplo, la maleta de transporte y quieran hacer como un transporte más sencillo, ¿no? Del equipo. Bueno, la lista es larga, como pueden ver, ¿sí? Digamos que se pueden utilizar en muchos equipos, enfriadores, ventiladores, bombas. Se puede utilizar en accionadores de torres de enfriamiento, compresores de aire, sopladores, bombas de desplazamiento positivo,
cajas de, bueno, sí, cajas de cambios o las cajas de elementos rodantes, mejor, ¿sí? Y máquinas, motores, etcétera. ¿Listo? Máquinas que básicamente es maquinaria que uno encuentra en una instalación de tipo industrial, ¿vale? Entonces, con este equipo se pueden hacer mediciones muy rápidas y, bueno, tener como un buen approachment hacia el problema que tenemos. Les voy a explicar cuáles son las partes del equipo, ¿sí? Espero, coloco el puntero láser. Se me va olvidando acá. Bueno, entonces en la parte superior, aquí está el sensor de vibraciones, ¿sí? Esta es la parte más delicada del equipo. Procurar no dejarlo caer, etcétera, porque esto digamos que se puede dañar. Y se puede dañar porque ese sensor contiene un material piezoeléctrico que si se fractura, pues va a generar, digamos, daños en el equipo. ¿Listo? Entonces, en lo posible, tratar con el mayor cariño posible esta parte del equipo. Sí, digamos que Fluke hace unos equipos muy robustos, pero digamos que hay partes pues, que son bastante delicadas, como en este caso el sensor. ¿Listo? El equipo cuenta con una linterna para aquellas zonas, digamos, que se encuentren un poco oscuras, ¿sí? Cuenta también con un sensor de temperatura. El equipo tiene una gran ventaja y es que al momento de hacer la medición, pues puede medir la temperatura de ese punto, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de los cojinetes, ¿sí? Donde se realiza la medición, ¿vale? Cuando nosotros hablamos un poco de vibraciones, cuando hablamos de vibraciones, mejor dicho, nosotros estuvimos en noviembre en un seminario de vibraciones y pues les comentaba a los asistentes de que estas mediciones de vibraciones siempre, por ejemplo, en el caso de los motores, siempre la debemos hacer en el domo, ¿sí? Siempre la debemos hacer en el domo, digamos, en el domo del motor, de los cojinetes, tratar de no hacerla en latones, ¿sí? Por ejemplo, en los latones que se encuentran en la parte del ventilador, no deben hacer las mediciones en las aspas de dispersión de temperatura, ¿sí? Ahí no deben hacer la medición de vibraciones, ¿vale? Siempre las vamos a hacer en el domo de los cojinetes, ¿listo? Ahí como es donde se realizan las mediciones. Siempre debemos hacerla con, digamos, el equipo respecto a la superficie a 90 grados, ¿vale? No debemos inclinar el equipo, digamos, si lo voy a hacer en la parte superior. Y ahora les muestro, digamos, algo más visual. Siempre debemos hacerlo 90 grados. Ustedes lo pueden hacer, digamos, en cualquier eje que ustedes quieran. Lo pueden hacer en el eje X, Y o Z, ¿sí? Del motor, pero siempre a 90 grados, ¿vale? En la parte inferior del equipo, ¿sí? Tiene una cubierta. Esto se puede quitar, ¿sí? ¿Para qué se puede quitar? Bueno, uno, le podemos colocar, aquí queda el puerto USB, ¿sí? Pero además, aquí tiene un puerto para un sensor externo. ¿Listo? Ese sensor externo es cuando es un accesorio adicional, al equipo y con el cual ustedes, por ejemplo, digamos en zonas de difícil acceso, pues colocan ese sensor en vez de utilizar el sensor que viene incorporado en el equipo. ¿Sí? Digamos, es un sensor triaxial, igual que el que viene incorporado con el equipo, simplemente pues que tiene la facilidad de que es externo, ¿vale? Que no tiene que utilizar todo el equipo. Bueno, entonces pues el equipo viene aquí con su pantalla LCD, ¿sí? Con su botón de encendido. Este botón del medio es para el encendido o apagado de la linterna, de la cual habíamos hablado en la parte superior. También el equipo cuenta con un botón que me permite
que me permite utilizar la iluminación de la pantalla para zonas oscuras, ¿sí? Tiene el botón Measure, que es el botón de medida, las teclas de navegación, ¿sí? Botón Enter, botón Guardar, el botón de memoria, ¿sí? Y el botón de configuración. Pero además de esto, tenemos este LED que se encuentra aquí blanquito, ¿sí? Muy importante, ya les voy a comentar por qué. Bueno, entonces para el funcionamiento pues general, ¿sí? Del equipo, pues en la parte de atrás, pues él tiene sus baterías. ¿Listo? Nosotros para este equipo podemos utilizar baterías recargables o baterías alcalinas. Las baterías recargables usualmente son de litio de 1.5, ¿sí? De tipo AA, ¿vale? O baterías alcalinas de las cuales se desgastan rápido. Es importante que al momento de instalar la batería, pues sigan este procedimiento. Oprimir el botón Setup, entrar a la configuración del dispositivo, ¿sí? Luego ir a unidades, perdón, a selección de batería, disculpen. Vamos a selección de batería, damos Enter, ¿sí? Y elegimos el tipo de batería que viene con el equipo. La batería por defecto viene con baterías AA alcalinas, ¿vale? Entonces, bueno, como les decía, pues están las teclas para mover a través del menú, ¿sí? Con la tecla Save, ustedes pueden grabar o las mediciones o la configuración, ¿sí? Y Enter es, como en cualquier otro dispositivo, es para aceptar, digamos, una entrada. ¿Listo? Para acceder al menú configuración, obviamente utilizamos la tecla Setup, ¿sí? Y entramos a la opción configuración del dispositivo, ¿sí? En configuración del dispositivo vamos a poder, digamos, cuadrar las unidades, ¿sí? ¿Qué unidades se nos ofrecen? Se ofrecen en G, metros por segundo cuadrado, pulgadas por segundo, milímetros por segundo, ¿sí? Tanto en aceleración, bueno, velocidad y desplazamiento. Ya ustedes seleccionarán las unidades que ustedes deseen. Yo usualmente utilizo G, ¿vale? En vibraciones siempre utilizamos esa medición. También pueden configurar la hora, ¿sí? Pueden configurar la fecha, ¿listo? Pueden elegir, digamos, por ejemplo, en la hora pueden elegir el tipo de formato, si lo quieren 12 horas o 24 horas. Pueden elegir también el formato de fecha. ¿Sí? Ustedes saben que en Estados Unidos utiliza mes, día, año. Y aquí en Colombia pues utilizamos día, mes, año. ¿Vale? Entonces, pues obviamente es recomendado utilizar la segunda opción, la que está marcada acá, para no confundirnos. Bueno, como les comentaba, la idea siempre es hacer mediciones de forma, bueno, a 90 grados de nuestra superficie, ¿sí? Lo ubicamos a 90 grados y una vez lo ubicamos a 90 grados, oprimimos el botón. Bueno, antes de eso, tenemos que aplicar algo de fuerza, ¿sí? Para poder comenzar la medición, ¿sí? Aplicamos Measure, fuerza, ¿sí? Aplicamos algo de fuerza sobre la superficie hasta que el LED se coloque verde. Cuando se coloque verde, pues ya vamos a obtener nuestra medición. ¿Listo? Si está el rojo encendido, puede ser, uno, que nuestra superficie, o sea, la medición que estamos realizando no es a 90 grados. Dos, no estamos haciendo fuerza, siempre debe quedar así verdecito el LED, ¿sí? O, digamos, hicimos la medición y retiramos el equipo muy rápido, ¿sí? Entonces, él no tiene suficientes datos para analizar, ¿vale? Entonces, es muy importante que siempre esté en este estado, ¿sí? Él cuando termina la medición, pues cambia su LED a color blanco. Listo, aquí está un poco más gráfico.
Nuevamente, y como les decía, obviamente la idea es aquí en los domos de los cojinetes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, o aquí en esta parte del motor, ¿sí? Digamos que aquí eso es una acople para una bomba, entonces pues los cojinetes están ubicados acá y ahí es donde debemos hacer siempre las mediciones, ¿vale? Siempre sobre metal sólido, nada de hacer las mediciones sobre latón, ¿listo? Bueno, Guillermo, tenemos una preguntita de Manuel de nuevo. claro que sí. Adelante, Manuel. Bueno, nosotros en tiempos, hace tiempo también tuvimos esos equipos y Ajá. a nosotros nos colocaban unos puntos de medición con unos disquitos de bronce. Con un Ajá. disquito de bronce y tomamos Sí. vibraciones radiales y axiales. Ajá. Bueno, esta pregunta sería ya como para Julián. ¿Nosotros vamos a tomar esas medidas axiales también y radiales? Dependiendo de lo que definimos en las ventanas, en el formato F134 y que nos dio la tendencia el ingeniero Pedro, vamos a tomar en los tres ejes de ser posible. Eso lo definimos bien el próximo año, Manuel. Y van a marcar los puntos como lo Sí, teníamos claro. marcado, o así Sí, con claro. los disquitos esos de bronce. Sí, claro. La idea es marcar, obviamente que queden los puntos marcados para que quede muchísimo más fácil hacer la ronda estructurada. Ok. Hermano. Listo. Bueno, Continúa, Guillermo. claro que sí. Vale, esos pads de bronce, sí, o bueno, pads, o si tú los quieres llamar pedestales, usualmente son utilizados cuando tenemos analizadores de vibraciones, ¿sí? Digamos que ahí es donde se instala el sensor de vibraciones. Digamos que el equipo de nosotros pues puede ser utilizado en esos pads o puede ser utilizado sin los pads, digamos como ustedes quieren. Lo importante es que sigan la recomendación que les comento, ¿sí? Y que la medición, tratar de hacerlo a través del tiempo para su programa de mantenimiento en los mismos puntos. Por eso es que se generan estos pads, para poder llevar trazabilidad de los puntos de medición, de que estamos midiendo en el mismo punto. Además, pues también tratar de que en las mediciones pues siempre estén las mismas condiciones de funcionamiento del motor. ¿Listo? Bueno, entonces como les comentaba, para la medición rápida, pues hacemos el procedimiento anterior, ¿sí? Pero si nosotros queremos, por ejemplo, guardar una medición, lo podemos hacer aquí en guardado automático, ¿sí? Dándole con la tecla Save. ¿Listo? Podemos tener un máximo de 3.500 datos dentro del equipo. ¿Listo? El equipo pues les va a medir frecuencias de 4.000 hasta 20.000 Hz, ¿sí? Tiene una opción que se llama Crest Factor. Es una medición que hace Fluke, ¿sí? Propietaria. Ya les explico un poco más sobre el Crest Factor. El equipo les puede medir la vibración total en G, ¿sí? Les da acá un indicativo, ¿sí? El equipo funciona como un tipo semáforo. Les va a decir si el equipo está bueno, malo, y dónde puede tener, bueno, si está malo y dónde puede tener el problema. ¿Listo? Eso, digamos, son las opciones del equipo. Qué pena que me sonó el celular. Apagar. Bueno. Bueno, o sea que él no puede indicar si hay una condición buena, mala, regular. Sí. Eso es lo chévere de los equipos de vibraciones de Fluke, porque digamos que se ha desarrollado algoritmos, ¿sí?
y pues y él toma unas tablas de la ISO, y ahora les explico cuál es la norma, donde se hace como un estilo de semáforo o, ¿cómo decirlo en español? O como un risk assessment, que es más o menos como una evaluación del problema, ¿sí? Una evaluación del problema que podamos tener en nuestro motor o en nuestro activo, ¿sí? Él lo que hace es revisar los resultados de vibraciones, compararlo con la información que él tiene en su algoritmo, ¿sí? Y te va a decir, esa vibración debe ser por un problema así, ¿ya? Por un problema de rodamientos, o te va a decir desalineación, ¿sí? Él lo que hace es mostrarte los 4 problemas básicos de las vibraciones. Eso es lo que te muestra. Obviamente que no llega al detalle, por ejemplo, del analizador, que te va a decir, mira esta gráfica, tienes un problema así, pero tú entras a analizar la gráfica y puedes decir, no, este es un problema de la estructura donde está montado el motor, o es un problema de balanceo, etcétera. ¿Ya? Dime qué me ibas a preguntar. Ingeniero, lo que pasa es que la pregunta mía es, por ejemplo, él tiene un rango de vibración para todos los equipos, o ahí se le configura, este equipo maneja este rango de vibraciones, este equipo o es en general. El equipo maneja ese rango de vibraciones que les estoy comentando, ¿vale? No es que para un equipo tenga un rango, no. Sin embargo, uno puede configurar o crear perfiles, ¿vale? Ya les explico cómo crear perfiles. ¿Listo? Entonces, continuando acá, el equipo, como les decía, puede medir temperatura, les puede medir desde menos 20 hasta 200 grados centígrados, ¿sí? Bueno, él también, como ustedes creando el perfil, pues ustedes saben qué tipo de equipo es el que están midiendo, ¿vale? O el equipo, pues básicamente es el que va a mirar. ¿Listo? ¿Cómo crear? Ustedes pueden crear una configuración, ¿sí? O perfiles, digamos, de medición. Entonces ustedes le dan setup, ¿sí? Le van a dar crear nueva configuración. Ustedes van a elegir el tipo de máquina. ¿Listo? Ustedes eligen el tipo de máquina, luego seleccionan cuál es el rango de velocidad de la máquina que está usualmente. Puede ser mayor a 600 RPM, menor a 600 RPM, y le pueden dar un nombre a la configuración, ¿vale? Ustedes pueden crear ese tipo de perfiles. Luego de que se haya determinado un nombre, le dan guardar, ¿sí? Le dan agregar configuración, medir, y le dan agregar a la configuración, y ya luego pues pueden empezar la medida, ¿vale? Como les digo, el equipo es supremamente sencillo de manejar, pero tiene bastantes detalles que ustedes le pueden sacar muchísimo provecho, tanto para su análisis como para, digamos, ahorrar tiempos en operación. ¿Listo? Ustedes también pueden... Guillermo, qué pena. Tenemos una pregunta de Oswald. Ok, perfecto. Adelante, Oswald. Buenas tardes, Guillermo. Hola, Oswald. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Sí? En tanto ese equipo con el de temperatura en promedio, ¿cuántos está uno? ¿En cuánto dura uno la evaluación de cada equipo? No, yo creo que ni un minuto. No, la verdad no me he puesto a contabilizar, cuánto tiempo uno se demora, digamos, haciendo la presión con el equipo, ¿sí? Pero, o sea, por mucho se demorará. Yo lo he hecho y duras por ahí 15 segundos. Sí, Sí, es muy lo rápido. demorado es crear la configuración. Ya teniendo la configuración, solamente es ingresar, como buscando uno un número de celular, y busca uno el contacto y ya poner el equipo son 15 segundos. Exacto. Ah, ok. Sí,
Y en ese equipo, por ejemplo, voy a medir la bomba de vibraciones en la bomba, en el motor eléctrico de la bomba de la PI. ¿Ella está Sí, configurada señor. con ese nombre? ¿Se puede No, el nombre? no, Manuel, eso es lo que vamos a hacer el otro año, a configurar todos Porque los nombres. según Guillermo se puede configurar. Sí, 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 se es que puede eso es lo que, configurar. Y se puede sí, también configurar los rangos. no, Sí, los rangos, se puede configurar el nombre, eso es lo que vamos a eso, hacer, pero como no se puede, digamos, un nombre de más de no sé cuántos caracteres, entonces debemos colocar como unas siglas mejor, diría yo. Tenemos Sí, que definir eso para poder saber qué estamos midiendo. o sea, los rangos que yo, por ejemplo, este equipo si tiene, porque lo vamos a medir milímetros por segundo, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a tomar velocidad porque ujú, recuerden que nosotros estamos mirando es por tendencias que nos pasa Pero Velázquez de Masa Store. Entonces estamos sí. mirando es tendencias del equipo de lo que ellos ya venían haciendo. En el caso tal, por ejemplo, no se puede configurar, por ejemplo, si se me pasa de tantos milímetros por segundo, que me genere la alarma o de que me diga que está bueno, que está malo, Es o que no. la cuestión es que el equipo del Fluke 805 pues tiene unas normas que es la 10.816-1, 3 y 7. Ujú, Entonces ujú. nosotros vamos a hacerlo bajo tendencia. O sea, miramos la Ajá. norma, pero lo vamos a hacer bajo tendencia. Entonces recuerde que los datos de nosotros más o menos la tendencia es de 2.8 milímetros por segundo, perdón, 2.5 menor a 2.5 el equipo está bien. Una vez ya empiezan a subir de 2.5, pues ya empiezan las guías de control y ventana operativa alta y la ventana de integridad para cada uno de esos. Y pues nosotros, obviamente, eso se va a configurar en Reo para tener esa tendencia. ¿Sí? Ahorita el ingeniero les va a mostrar cómo sale la Eso, gráfica del semáforo. a eso quería llegar, Exacto. a que nos expliquen cuáles son los rangos de cada, no de cada equipo, sino si está por debajo de 2.5 está Ujú. bien, que si me sube, está mal, póngase pila, me vamos a mirar qué es lo que está pasando, y con la temperatura también. Vale, sí. Bueno, con la temperatura es un poco más difícil, ¿sí? Porque depende de la condición de trabajo, ¿sí? Si está en condiciones normales, usualmente, nuevamente les digo, yo lo que haría sería comparar con un equipo que esté trabajando a condiciones normales, ¿sí? Y validar con las especificaciones del fabricante. ¿Listo? Eso Fernando, sería así en la parte de temperatura, pero como temperatura, yo decirte, no, si está mayor a 60 grados ya está funcionando mal, pues sería muy irresponsable de mi parte, porque los equipos pues tienen diferentes condiciones de operación, ¿sí? Y también pues depende muchísimo del tipo de aislamiento que tenga cada motor. Hay aislamiento tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Hay H. Entonces, digamos, cada tipo de aislamiento pues soporta una temperatura distinta. ¿Listo? Eso lo pueden revisar, digamos, en la placa del motor. La placa del motor te dice cuál es el tipo de aislamiento. Por ejemplo, yo sé que el tipo H, el máximo de temperatura es 180 grados, ¿vale? Pero igual la idea no es llegar hasta esos límites de temperatura porque, pues obviamente, eh, recuerden que en todas estas máquinas eléctricas, lo que es temperatura y humedad, pues son los mayores enemigos de nuestros equipos, ¿ya? Son los que van generando la reducción de la vida útil de los equipos, ¿vale? Eh, y sí, como comentaba Julián, pues el equipo ya trae adentro unas tablas, una preconfiguración. Sí, vamos a pasar un poco aquí de lo del guardar. Bueno, les estaba explicando que uno puede guardar en una configuración ya existente, ¿sí? Si ustedes ya tienen creado el perfil y ya han tomado la medición, ¿sí? Al momento de guardar, ustedes pueden darle en una configuración ya existente, ¿vale?
para que no tenga que volver a armar el perfil, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, espérate, a ver, me adelanto un poco. Listo. Voy a adelantarme un poco para tocar el tema del cual estábamos hablando ahora. ¿Sí? Y es que el equipo viene con algo que se llama también Crest Factor o factor de cresta. ¿Sí? El factor de cresta, bueno, es un algoritmo que utiliza Fluke, ¿sí? Y que tiene unos niveles, ya ahora se los muestro. Pero además, también les comentaba que el equipo les puede decir si está bien, si es satisfactorio, si no está muy bien el equipo o si el equipo ya está en un estado crítico, ¿vale? Esas son las escalas de gravedad que yo les comentaba en este momento, que yo les comentaba. ¿Listo? Pero esos estados son a partir de, como comentaba Julián, de la ISO 10816-1, ¿sí? Y eso depende también de la clase del equipo, ¿vale? Digamos, si tiene, por ejemplo, un nivel en velocidad de 0.28, y como él decía, si es ya mayor de 2.5, pues ya pasa a ser crítico. Pero si ustedes ven, hay unos equipos que tienen unas vibración, digamos que son de clase 3 y clase 4, que muy difícil se encuentra, son en aplicaciones especiales, donde tienen unos niveles de vibración de 280 incluso. Entonces, Sí, bueno. sí, Guillermo, nosotros tenemos niveles de 2.5, o sea, Sí, 2.5 hacia abajo está bien, y de ajá. 7.1 también tenemos equipos en Ok. 7.1. Y no Ok. recuerdo la otra vibración, pero más o menos está por esos rangos. Ujú. Entonces tienen unas máquinas también bastante grandes para evaluar. Sí, Ok. sí, señor. Ujú. Bueno, listo, no. Pues digamos, esa es la tabla, ¿sí? Como les decía, pues el equipo trae el algoritmo incorporado. Les puede decir, digamos, casi que en el momento si está bien o mal. Ustedes pues escogen de acuerdo a la configuración. Y pues los que les decía Julián, pues igual ustedes van a hacer una trazabilidad. Como ustedes van a hacer una trazabilidad, es muy importante que me pongan atención al... Bueno, voy a explicarles lo del factor de cresta, ¿sí? Factor de cresta es para evaluar el cojinete, ¿sí? Y les va a dar estos valores. Son valores de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, ¿vale? Esta es la tabla del factor de cresta, ¿vale? Que es diferente a esto. Como les comentaba, este factor de cresta es algo que es un algoritmo de Fluke, digamos que con su planta en Alemania, que la parte de Alemania es donde está todo lo de la parte mecánica, pues han creado este algoritmo que también da un resultado adicional, ¿no? Es otro método de evaluación. Pero muy de la mano con lo que comentaba Julián de que ustedes necesitan tomar, digamos, tendencias, ¿sí? Es muy importante que me pongan atención a lo siguiente, y es la parte de, digamos, de cómo guardar los datos y crear gráficas de tendencia. ¿Listo? Lo primero es acceder a este link, ¿sí? Yo le voy a compartir a Julián la presentación. Le voy a compartir las presentaciones para que, digamos, si quieren complementar con algo, si quieren, por ejemplo, revisar estos links, ¿sí? Puedan descargar bueno, aquí pueden descargar el firmware del equipo, pero también está una plantilla de tendencia, ¿sí? La plantilla de tendencia es muy sencilla de utilizar y ahí pueden descargar, digamos, los datos. Les voy a explicar cómo hacerlo. Lo primero que deben hacer antes de conectar el equipo es que el equipo debe estar apagado, ¿vale? Una vez se encuentra apagado, ok, el equipo se encuentra apagado, ¿sí? Y vamos a abrir la plantilla en el computador, ¿sí? Vamos a darle examinar y buscamos dónde está el archivo main database.txt. Ese es el formato con el que viene el equipo, ¿vale?
van a buscar el equipo, van a descargar, ¿sí? Van a descargar el archivo y posteriormente, ya cuando el archivo esté cargado en la plantilla, le van a dar configurar gráfico. ¿Listo? Cuando le den acá, vamos a pasar a la próxima parte donde podemos empezar a configurar el gráfico. ¿Listo? Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Ustedes pueden seleccionar aquí la categoría de la máquina, ¿sí? Le pueden colocar también un nombre a la máquina, perdón, categoría de máquina acá, nombre de la máquina, y pueden también colocar un nombre secundario. Ustedes pueden colocar también bajo qué estándar. ¿Se acuerdan la tabla que habíamos visto ahora? Donde habíamos visto la 10, 8, 16, raya 1. Pues ustedes clasifican el equipo de acuerdo a la clase que está en la norma. Y ya ustedes acá eligen cómo quieren configurar sus ejes. ¿Listo? Para observar su tendencia. ¿Listo? Esto es lo que les estaba explicando ahora sobre el desplegable de la ISO y la clase. Y bueno, como es las opciones de eje. Ya cuando ustedes tengan todo configurado, pues el equipo les va a mostrar una gráfica de este tipo. ¿Vale? Y eso les va a mostrar la tendencia. Digamos, si tal vez no quedó como muy claro acá, en el manual está igual explicado. Es muy sencillo de hacer, no requiere instalar software, es simplemente lo único que tienen que hacer es descargar la plantilla y sacar el archivo del medidor, ¿vale? Entonces, pues eso es más que todo lo que les quería explicar el día de hoy con el Fluco 805, ¿sí? No sé si tienen preguntas adicionales, dudas. No, ya aquí en adelante será leer el manual y cacharrearlo. Sí, pues de todas formas, lo que les acabo de explicar es muy sencillo, es muy fácil de digerir. El equipo es muy fácil de utilizar también. Entonces, digamos, ya para algunos aspectos así muy puntuales, muy puntuales, que ustedes quieran revisar, pueden hacerlo a través del manual o nos pueden dirigir la pregunta a nosotros y nosotros con mucho gusto les colaboramos, resolviendo las dudas. Julián tiene mi correo. Cualquier necesidad de soporte técnico que ustedes tengan con los equipos, con mucho gusto. Cualquier opinión técnica que ustedes requieran, también con mucho gusto les podemos colaborar. ¿Vale? Ok, sí, señor, muchas gracias. Willington y Jairo, regálenme los datos. Muchas gracias, ingeniero Guillermo. No, Julián, con muchísimo gusto. Por tu tiempo y todo. Yo me quedaría de pronto 5 minuticos con los compañeros, de pronto alguna otra duda que yo les pueda solucionar o que tengan, pues para mí, dando cumplimiento también al horario. No sé qué hora es, ya. Son las 4:10. Ok, nos pasamos ahí 10 minuticos, entonces no sé si de pronto ya si tienen una duda más, los compañeros frente al tema de cómo vamos a hacer la implementación, pues podríamos hablar nosotros. Entonces, ingeniero, tranquilo, si quieres, puedes retirar de la reunión. Yo sé que ¿Listo? tienes compromisos. Muchísimas gracias. Vale, no, tranquilos. Pues yo inicialmente había apartado el tiempo hasta las 4:30, pero vi que ustedes me cuadraron como la reunión para 1 hora. Pero igual yo había apartado ya como un espacio de 1 hora y media, porque además yo sé que surgen como más dudas, preguntas sobre la educación.
Entonces, bueno, de todas formas, pues muchas gracias a todos por la participación, por las dudas y a la orden lo que necesiten, ¿vale? Que tengan entonces muy buena tarde a todos. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchachos. Feliz Navidad y feliz año. Igualmente, gracias. Vale, chao. Voy a dejar de grabar acá.